impresión que Israel estaría consiguiendo el objetivo de comenzar a neutralizar a Irán. Al menos hasta ahora. Así, no sabemos qué va a pasar. No sabemos, sí. Eso principalmente por las diferencias también del poderío militar y además por el alcance, por la tecnología también de su armamento. En ese sentido, claro, tú tendrías un muy buen punto, que es precisamente que Israel estaría avanzando más en los bombardeos contra el territorio iraní, más que Irán precisamente contra Israel, conociendo que además la gran mayoría de los misiles que han sido lanzados por parte del ejército de Irán han sido interceptados por la cúpula de hierro israelí. Ahora, estamos hablando que ya estamos en el quinto día de conflicto entre estas dos naciones. Desde toda la noche, la verdad es que no han parado estas nuevas oleadas de bombardeos. El tema es que ahora se están concentrando principalmente también en barrios civiles. Y en ese contexto bélico, en Medio Oriente tenemos información de que el presidente Donald Trump ya abandonó la cumbre de los líderes del G7 antes de lo previsto que se estaba llevando a cabo precisamente en Alberta, en Canadá. Él dijo que no buscaba un alto al fuego, sino que algo mucho más amplio y que Irán debía abandonar cualquier intento de desarrollar armas nucleares. Y lo conversábamos también en la mañana porque este es un punto clave, el tema de si Irán desarrolla o no armas nucleares. Porque este conflicto, hay que recordar que Israel denunció, o sea, podríamos decir que partió en esta ocasión, porque Israel denunció que Irán estaba a punto de producir un arma nuclear. Pero luego, esta mañana, la inteligencia estadounidense sugirió lo contrario. De hecho, hace instantes se revelaron evaluaciones de inteligencia estadounidenses que indican que Irán no solamente no estaba buscando activamente un arma nuclear, es decir, no estaba trabajando activamente en desarrollar un arma nuclear, sino que también estaba a 3 años de poder producirla y entregarla a un objetivo de su elección. Todo esto según confirmaron 4 personas familiarizadas con esta evaluación de la inteligencia estadounidense. El tema es que se le consultó sobre esta información a Donald Trump, que se estaba subiendo precisamente arriba del Air Force One desde Canadá hacia Estados Unidos. Y acá es bien llamativo porque el mandatario cuestionó por un lado a su propia directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, sobre las capacidades nucleares de Irán y luego dijo, me da lo mismo, me da igual lo que haya dicho su propia directora de inteligencia nacional. Además, insistió en también apoyando un poco cuál es el discurso que ha tenido Israel, porque dijo Irán estaba muy cerca de conseguir las armas nucleares. Por otro lado, también se le consultó a Donald Trump si es que Estados Unidos iba a participar o no militarmente en esta guerra y él se negó a confirmar o descartar esta situación. Escuchemos lo que dijo Donald Trump arriba del Air Force One. For a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces. We've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them, do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate now. Claro, y además le aprovecha de lanzar también un comentario poco diplomático también al presidente francés Emmanuel Macron, porque dice que la idea del alto al fuego se le ocurrió a él y no a Estados Unidos. Ahora, dentro de las bajas iraníes, nosotros el día de ayer le mostrábamos estos impactantes videos de cómo finalmente fue atacado un canal de televisión iraní en plena transmisión en vivo, donde la conductora tiene que salir precisamente evacuando para obviamente no ser impactada por los escombros. Y de hecho la televisión iraní publicó estas imágenes que es cómo quedó el canal. Quedó completamente destruido, completamente incendiado, nada se pudo salvar. Estamos hablando de equipos técnicos, estudios de televisión, computadores, en fin, cámaras. Todo eso quedó completamente calcinado y el edificio obviamente va a tener que ser derrumbado porque en la infraestructura, podríamos decir, en la infraestructura gruesa también quedó sumamente dañada. Eso por parte de la infraestructura. Ahora, dentro de las bajas humanas iraníes se encuentra Ali Shadmani, que él es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, quien según Israel fue abatido en un bombardeo nocturno contra un centro de mando ubicado también en Teherán. Ahora, ¿por qué es tan importante este hombre llamado Shadmani? Porque él había asumido el cargo hace solamente unos días, hace solamente 4 días, luego que su predecesor, que era Soleimani, Rashid, fue abatido en otro ataque el día viernes cuando comenzaron finalmente esta oleada de bombardeos.
Pero sin duda, la declaración más potente viene desde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque dijo que matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pondría fin al conflicto entre ambos países. Y cuando de hecho él participó anoche en una entrevista que fue en exclusiva de ABC News, que es un canal estadounidense, bueno, cuando el periodista de ABC News le pregunta a Netanyahu si tenía la intención de eliminar, de matar entonces al ayatolá Ali Khamenei, Netanyahu finalmente no lo descarta, lo que de alguna manera abrió la puerta también a diversas interpretaciones y advertencias también sobre cuáles son las motivaciones también por parte del Estado de Israel. Escuchemos lo que dijo Netanyahu en esta entrevista. ¿Entonces van a atacar al líder supremo? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No voy a entrar en detalles. Pero los funcionarios estadounidenses nos dicen que el presidente rechazó rotundamente el plan de eliminar al líder supremo. ¿Entienden su preocupación? Su preocupación era que esto intensificará el conflicto. No va a intensificar el conflicto, va a ponerle fin. Bien determinante y bien tajante las declaraciones del premier israelí. Bueno, en ese mismo tono y con esa misma postura, hoy día también habló el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y ojo, porque acá ya amenazó directamente la vida del ayatolá Ali Khamenei, advirtiéndole que, ojo, que podría terminar como el exdictador iraquí asesinado Saddam Hussein, quien, recordemos, fue juzgado y ahorcado por su propio pueblo, por el propio pueblo iraquí, después de que su régimen fuera derrocado por Estados Unidos y las fuerzas aliadas en el año 2003. Ahora, la gran pregunta es, lo conversábamos también con Gonzalo antes de ir al aire, precisamente, ¿cuál es el real poderío militar que tienen estas ambas potencias? Sabemos que son dos potencias regionales, estamos hablando de Israel y de Irán, ambas tienen uno de los ejércitos más poderosos precisamente de esa zona del mundo, pero me gustaría que pasemos a revisar el detalle. Tenemos acá entonces en nuestra gráfica, si bien demográficamente la densidad demográfica es sumamente asimétrica. Estamos hablando que Israel es un país mucho más chiquitito en kilómetros cuadrados, pero además en población. Ellos son en todo el país 10 millones de habitantes, mientras que en Irán solamente en la capital, en la ciudad de Teherán, son 10 millones de habitantes y en todo el país son cerca de 89 millones de habitantes. Respecto a los militares, Israel cuenta con 173.000 podríamos decir soldados activos, pero con reservistas que alcanzan los 465.000. Acá hay que recordar que en Israel el servicio militar es de obligatorio por al menos un año cuando justamente salen del colegio antes de ingresar a la universidad. Y respecto a los militares, en Irán son 600.000 activos con reservistas de 350.000 y acá estos prácticamente involucran también, porque por un lado tenemos al ejército de Irán, pero por el otro lado tenemos también a este brazo armado del ejército que es la Guardia Revolucionaria iraní, que son obviamente también, podríamos decir, soldados completamente entrenados. Ahora, respecto a los aviones, Israel cuenta con 612 aviones, Irán cuenta con 551. Respecto a los tanques, 1.370 tanques cuenta con Israel, Irán 1.996, aunque en este caso, en este tipo de guerras, los tanques pasan a ser no pasan a ser muy protagonistas, pasan a estar en segundo plano, considerando que la distancia entre Irán e Israel son más de 2.000 kilómetros, es decir, unos 2.300 kilómetros. Por lo tanto, el tanque acá, la verdad, es poco probable que exista una invasión terrestre. Respecto a los barcos, Israel tiene un número significativamente menor, tiene 67 barcos, Irán tiene 101. Y bueno, acá es la gran pregunta porque respecto a armas nucleares, según varias fuentes, principalmente del instituto, el IISS, que es el que ve también todo el tema de las armas nucleares, Israel, pese a que no está 100% confirmado, se estima que podría tener cerca de 90 ojivas nucleares. Ahora, Irán dice, ellos han confirmado que no cuentan con ninguna ojiva nuclear, es decir, con ningún arma nuclear de destrucción masiva. Esto es algo que si bien varios países lo han denunciado, que efectivamente como Irán ha aumentado mucho su enriquecimiento de uranio en los últimos años,
y el uranio obviamente es un compuesto y un elemento clave para la formación también de una bomba nuclear, se le ha adjudicado o se le ha vinculado con que tendría armas nucleares, algo que por lo que hemos visto fue desmentido incluso por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en las últimas horas. Y el presupuesto de defensa, bueno, son dos países que efectivamente cuentan con un presupuesto altísimo en defensa. En Israel era cerca del 4% de su PIB, estamos hablando de 24.400 millones de dólares, mientras que Irán es harto menor, pero de todas formas sigue siendo un presupuesto de defensa bastante alto, que son cerca de 9.000, casi unos 10 millones, o sea, 10.000 millones de dólares precisamente en defensa. Ahora, nosotros conversábamos también cuál es el alcance. Yo les decía que entre Irán e Israel existe una distancia de más o menos unos 2.300 kilómetros. Entonces, claro, ¿cuánto puede o qué tan efectivos pueden ser finalmente los misiles que ha lanzado Irán hacia Israel, considerando que cuentan con todo este sistema de defensa antiaéreo? Tenemos acá un mapa que refleja cuáles son los misiles que se han podido comprobar con los que cuenta el régimen persa. Tenemos los Seyil, que estos alcanzan cerca de 2.000 kilómetros. Estamos hablando que si bien esto es Teherán, que es un país bastante, para que se hagan una idea, todo esto es Teherán, o sea, Irán, y eso es Israel. Es muy asimétrico también justamente la cantidad de kilómetros cuadrados. Bueno, si Irán lanza un misil, podríamos ver lo que está en blanquito de 300 kilómetros, es uno de ellos. El Ghadar, que tiene 2.000 kilómetros, esos son también los primeros tres, son los que podrían efectivamente impactar Israel o podrían alcanzar o ingresar al menos al espacio aéreo israelí. Luego tenemos el EMAD, que son de 1.700 kilómetros, que un poquito menos, que podríamos decir que abarca más o menos acá. También podría impactar en el caso que se lanzara desde muy cerquita por parte de Irán. Y luego tenemos los Shabab 3, que también son de 1.300, bueno, 1.700 los EMAD, Shabab 1.300, y más o menos esos serían los que finalmente pueden terminar impactando, Gonzalo, o ingresando al menos al territorio israelí.